Bueno chicos, hoy tenemos el tema triángulos, rectángulos y cálculo de la hipotenusa. Bien, tenemos que primero definir qué es un triángulo rectángulo y también definir qué es la hipotenusa. Bien, un triángulo rectángulo es un triángulo que está formado al menos por uno de sus ángulos que orina 90 grados, como vemos en esta figura de aquí. Todos estos triángulos, este amarillo, este de acá, son triángulos rectángulos. Generalmente el lado vertical y el lado horizontal forman entre sí, o sea, son perpendiculares entre sí, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? La hipotenusa es el lado inclinado o el diagonal de ese triángulo rectángulo. Entonces, vemos aquí un ejemplo, dice, el padre de un estudiante desea colocar una línea telefónica en la casa del árbol de su hijo. El cableado irá desde su casa de 2 pisos hasta la ventana de la casa. Para utilizar la menor cantidad de cable en la conexión, ¿cómo se debería realizar el cableado? ¿Por qué? Veamos cómo lo podemos hacer utilizando la geometría y la trigonometría. Por conveniencia de diseño, se determina que el cableado debe salir desde la ventana inferior de la casa, ¿sí?, formando un ángulo de 45 grados, tal como se muestra en la figura. Es decir, desde la casa general, no la casa del padre, se lanza o se extrae o se da un cable, sí, que vaya desde la ventana hasta la otra ventana, la ventana de la casa que está sobre el árbol. Pero ese cable, con el cable que va extendido desde la casa principal a la casa que está en el árbol, debe formar un ángulo de 45 grados con el eje horizontal, es decir, con el suelo, no con el eje del suelo, el eje horizontal. Bien. El camino alternativo que se muestra necesitaría mayor cantidad de cable. Es decir, primero vamos a ubicar en el gráfico los datos y la incógnita para saber la longitud del cable que va desde la casa grande hasta la casa del árbol, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una figura, aquí tenemos un diagrama, ¿sí? Se le llama diagrama. Esta figura que está aquí, donde está dibujada la casa, donde está dibujada el árbol y la casa que está sobre el árbol, la casita que está sobre el árbol. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer un dibujo con todos estos detalles. Basta con un diagrama de cuerpo libre, si se quiere el término, o un diagrama más sencillo, donde imaginamos, ¿no?, que aquí está la casa, acá está la otra casa en el árbol y el piso. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Bien, debemos ubicar en el gráfico los datos y la incógnita para saber la longitud del cable que va de la casa a la casa del árbol. Es decir, si nosotros medimos la distancia que va desde la casa hasta la base del árbol, ¿sí?, dice aquí 3 metros. Si medimos la altura del árbol correspondiente también es de 3 metros, coincidentemente. Lo que no conocemos es la medida de longitud del cable que va desde la ventana de la casa principal hasta la ventanita del árbol, de la casa que está sobre el árbol. Entonces, esa es la incógnita, es decir, eso es lo que yo no conozco, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos, como les decía, un dibujo más sencillo. Inclusive aquí tenemos ya un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es justamente la medida o la longitud del cable que no conozco. ¿Qué medida de longitud, qué cantidad de cable debería tener para poder llegar desde la ventana de la casa principal a la ventanita que está en la casa que está en el árbol? Entonces, esa es la medida de la hipotenusa. La hipotenusa es este lado inclinado. Los otros dos, es decir, las otras dos medidas de ese triángulo, porque un triángulo tiene 3 lados, ¿verdad? Entonces, estas otras dos medidas, la medida que va desde la casa hasta la base del árbol, es de 3 metros, y la otra es desde el piso hasta la altura donde llega la casa, ¿sí?, aquí junto a la que está en el árbol, es de 3 metros también, coincidentemente. Entonces, esas dos medidas, esos dos lados, el lado horizontal en este caso, el lado vertical, que es la altura del árbol, el lado horizontal, que es la distancia que va desde la ventana hasta la base del árbol, se les llama catetos, ¿verdad? Se les llama así catetos, y la longitud inclinada esta se le llama hipotenusa. Bien, entonces tenemos aquí
que la hipotenusa sería lo que no conozco, es decir, la incógnita. Entonces le ponemos una variable x a esa incógnita. Bien, luego que tenemos ya diagramado, o sea, dibujado ya el triángulo rectángulo con su respectiva incógnita, dice aquí, determinamos entonces la cantidad necesaria de cable en metros para poder realizar la conexión. Bueno, por el teorema de Pitágoras sabemos que aquí tenemos la fórmula ya desarrollada prácticamente. Sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, si aquí tengo que la hipotenusa es x, tengo la raíz cuadrada del cateto horizontal, que es 3, no ponemos unidad de medida, sino solamente el coeficiente numérico, el valor, el módulo, 3 elevado al cuadrado, sin más, y acá tenemos también el otro cateto, el cateto vertical, que mide también, coincidentemente, 3 metros. Entonces ponemos x igual, es decir, hipotenusa es igual, lo que voy a calcular, ¿verdad? Lo que no conozco, igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Bien, 3 elevado al cuadrado es 9, 3 elevado al cuadrado es 9, sumamos 9 más 9, nos da raíz cuadrada de 18. Esa 18, que es en este caso la cantidad subradical, la voy a dividir, o la voy a extraer sus factores primos. ¿Sí? Sus factores primos. ¿Cuáles serían los factores primos? ¿Sí? Aquí tengo que lo puedes descomponer como 9 por 2. ¿Sí? ¿Por qué 9 por 2? Porque el 9, al 9 yo sí le puedo extraer una raíz cuadrada. Es decir, en este caso debo buscar valores o coeficientes o factores primos, ¿sí? Que sean cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir cuadrado perfecto? Que yo pueda en un momento dado extraer la raíz cuadrada. Porque coincidentemente o justamente aquí la raíz es raíz cuadrada. Entonces tengo que encontrar el 18. A ver, vamos a descomponer el 18 para explicarles esta parte. Bien, yo tengo aquí el 18, ¿verdad? Si el 18, que está dentro de la cantidad subradical, yo lo puedo descomponer. De hecho, tengo que descomponerlo. Mientras lo pueda descomponer, lo hago. Entonces el 18 yo lo voy a descomponer en sus factores primos. Como es un número par, saco primero mitad. 18 dividido para 2 es 9. Después el 9 también veo cómo lo puedo simplificar, y solamente lo puedo simplificar con la tercera, porque la mitad no hay. 9 dividido para 3, o sea, mitad exacta no hay. 9 dividido para 3 es 3. Saco otra vez tercera y ya lo tengo descompuesto en sus factores primos. Y aquí tengo 3 elevado al cuadrado. Sí, 3 elevado al cuadrado, y tengo acá por este lado 2. Es decir, que el 18 yo lo puedo resustituir en sus factores primos. Es decir, 3 elevado al cuadrado por 2. O 2 por 3 elevado al cuadrado. Ahora, ¿cuánto es 3 elevado al cuadrado? Pues 3 elevado al cuadrado es 3 por 3, ¿verdad? Entonces puedo poner así, 3 por 3, ¿sí? Por 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 3 por 3 por 2? Es 9. 9 por 2. Entonces, mejor es ponerlo así, como está aquí. Entonces lo coloco así, 3 elevado al cuadrado, ¿sí, verdad? Por 2, ¿sí? Entonces, este 3 elevado al cuadrado yo lo puedo simplificar el exponente con el índice radical, que es 2, obviamente que sí, y ese 3 saldría del símbolo radical. Entonces me quedaría 3 afuera, que multiplica con la raíz cuadrada del número que queda adentro, que es el 2. Bien, entonces tenemos 3 por raíz de 2. 18, raíz de 18, entonces yo lo puedo expresar como ¿cuál? Como 3, ya simplificado como 3 por raíz de 2. Bien, seguimos con el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio del libro. Entonces aquí es donde tenemos que nos quedaría 3 por raíz de 2, la raíz cuadrada de 18. Bien, ¿qué es eso? Haciéndolo con la calculadora, vamos a hacerlo con la calculadora. Veamos, aquí vamos a hacerlo con la calculadora, ¿verdad? Bien, tengo 3, pongo en la calculadora 3, que multiplica por, pongo raíz cuadrada de 2. Y eso es igual, 3 por raíz cuadrada de 2 igual a 4,24. Ahí está, 4,24 aproximadamente, redondeándolo, ¿verdad? 4,24, ese sería el resultado. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que yo debería tener aproximadamente 4,24 metros,
de cable para poder llegar desde la ventana de la casa principal a la ventanita de la casita que está sobre el árbol. Bien, esto lo podemos resolver siempre y cuando tenga esta forma, es decir, tenga este esquema que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que forma un ángulo de 90 grados entre los dos catetos, ¿sí? El lado horizontal, el lado vertical, y tiene un lado inclinado que es conocido como la hipotenusa. Bien, ahora veamos qué relación existe entre los dos lados de un triángulo rectángulo si este también es isósceles. ¿Qué significa un triángulo isósceles? Que tiene sus dos lados iguales, ¿verdad? Vamos a verlo en la pizarra, ¿sí? Bien, este es un triángulo isósceles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este lado de aquí es idéntico a este lado de acá. Tienen la misma magnitud, son igualitos. ¿Sí? Esto es un triángulo isósceles. Otro ejemplo, un triángulo isósceles. Bueno, por lo consiguiente, antes de seguir, por lo consiguiente, estos los ángulos opuestos, es decir, el ángulo que está acá al frente, ¿sí? Es decir, este ángulo de aquí va a ser igual al otro ángulo que está al frente al otro lado, que es igual, es decir, así. O sea, estos dos ángulos, por ejemplo, que este ángulo se llame beta y este sea alfa y este beta, por decir, en este caso, alfa va a ser igual a beta, ¿verdad? Y si le ponemos vértices, los nombres de los vértices aquí a este triángulo, A, B, ¿verdad? Y C. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el lado A, B, ¿sí? El segmento del lado AB va a ser igual también al segmento BC, ¿verdad? ¿Cuál es AB? AB es este lado de aquí y BC es este lado de acá. Bien, otro ejemplo de un triángulo isósceles puede ser este, ¿verdad? Así. Ahí ponemos un punto céntrico aquí y unimos esos dos puntos, ¿sí? Y nos damos cuenta que estos dos lados, al graficarlos ahí, van a ser iguales, ¿sí? Esto es un ejemplo también de un triángulo isósceles, ¿verdad? Bien, ese es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque este lado de aquí, digámosle que este sea A, este sea B y este C, es igual al de acá. Entonces, A, B es igual a BC, ¿verdad? Es decir, si este lado mide 10, por consiguiente, este también va a medir 10. Los ángulos opuestos, es decir, este ángulo de aquí, suponiendo que sea de 50 grados, ¿verdad? Es obvio que este ángulo va a ser igual al de acá, a este. También valdría 50 grados. Bien, esas son propiedades de los triángulos isósceles. Ahora, en el libro nos dicen que aparte de que sea rectángulo, es isósceles. Es decir, ¿cómo sería esto? Veamos. Si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si yo llego a tener un triángulo rectángulo de esta forma, ¿sí? Ahí, ya, ¿sí? Y aparte de eso, que este lado de aquí y este lado de acá son iguales, perdón, déjeme graficarlo bien, serían iguales, es decir, la magnitud de este lado de aquí va a ser igual que la magnitud de este lado de acá. Este es un triángulo rectángulo y también es un triángulo isósceles, ya que si este vale 5, este lado, el de acá también vale 5, ¿verdad? Entonces, en ese momento es un triángulo isósceles rectángulo. Es isósceles porque tiene dos lados idénticos y es rectángulo porque esos dos lados forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces también se llama triángulo rectángulo isósceles. Ok, listo, chicos. Bien, aquí en el libro nos dice ¿qué relación existe entre los lados de un triángulo rectángulo? Si este también es isósceles, o sea, es rectángulo y isósceles al mismo tiempo. Entonces, dos vecinos desean, hay un ejercicio, dos vecinos desean realizar una conexión similar en las casas del árbol de sus hijos, ¿sí? Con medidas diferentes, pero formando en cada caso un triángulo rectángulo isósceles. Ayúdalos a generalizar
el cálculo para una distancia de A metros. Ya, ¿qué significa esto? A ver, dos vecinos desean realizar una conexión similar en las casas del árbol de sus hijos, ¿verdad? Y forman en cada caso un triángulo, rectángulo isósceles. Entonces, si yo tengo un triángulo, rectángulo isósceles, las medidas de los triángulos, rectángulos isósceles por lo general son así. Los ángulos iguales miden 45 grados, ¿sí? Y este lado le podemos poner como, por ejemplo, un término A, al otro lado igual A, ¿sí? Entonces, la hipotenusa sería A por raíz de 2. ¿De dónde sale A por raíz de 2? De aquí, del teorema de Pitágoras, ¿sí? Sumamos los catetos elevado al cuadrado, sumamos A al cuadrado más al cuadrado, nos da 2A al cuadrado, sí, porque estos son términos semejantes. Recuerda que eso ya vimos, ¿verdad? Que tienen la misma parte literal. Aquí el coeficiente es 1, acá también el coeficiente es 1. Entonces yo sumo 1A al cuadrado más 1A al cuadrado, me da 2A al cuadrado. Pero como A está elevado al cuadrado, la letra está elevado al cuadrado, el exponente es el mismo número del coeficiente, del índice radical, perdón. Entonces yo puedo simplificar o extraer ese A al cuadrado y sacarlo del símbolo radical. Entonces me quedaría A por raíz de 2. ¿De dónde sale 2 al cuadrado? De sumar A cuadrado más A cuadrado, 2A al cuadrado. Entonces ya por eso tengo aquí la esquema o la forma de cómo sería un triángulo, rectángulo, isósceles. Cómo sería la hipotenusa de un triángulo, rectángulo, isósceles. Bien. Entonces vamos a resolver lo que nos están pidiendo aquí, ¿sí? Que desean realizar una conexión similar en las casas del árbol de sus hijos con medidas diferentes, pero formando en cada caso un triángulo, rectángulo, isósceles. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Realizamos el mismo procedimiento para obtener la medida de la hipotenusa, pero esta vez de uno de los dos triángulos rectángulos que se forman al trazar la altura de un triángulo equilátero de la medida 2A en cada lado. Veamos qué significa esto. Hacemos el esquema, ¿verdad? Y aquí tenemos, primero, sobre el triángulo equilátero traza una altura que a su vez es mediana y su bisectriz. A ver, una altura que a su vez es mediana y bisectriz. Bien, esta altura que está aquí, esta. Ya, aquí tengo un triángulo isósceles, ¿verdad? ¿Sí? Estos dos triángulos rectángulos isósceles forman uno solo, ¿sí? Y ahí saco la altura de ese triángulo. Bien. El valor de los dos ángulos y los lados de uno de los dos triángulos rectángulos. Colocamos el valor. El valor entonces sería 2A, ¿sí? Acá sería A por raíz de 3, ¿sí? Y tenemos que este ángulo vale 30 grados, el otro vale 60 grados y acá tenemos este lado que vale A. Bien. Finalmente, con base en los datos obtenidos anteriormente y con la ayuda del teorema de Pitágoras, determinamos el valor del cateto faltante. Entonces, ¿cuál es el cateto faltante? Es este de aquí. Este. ¿Ya? La altura. Entonces el cateto faltante sería 2A al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Por qué 2A? Porque ese es el valor que nos da al formar o al unir los dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Isósceles. Entonces tenemos 2A, ¿sí? Tenemos el otro cateto que es A, lo elevamos al cuadrado y lo restamos. Aquí la fórmula cambia porque cuando vamos a calcular en el teorema de Pitágoras uno de los catetos ya no se suman, sino que se restan. La hipotenusa menos el otro cateto, ambos elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos 2A, que es la hipotenusa, ¿verdad? Elevado al cuadrado, ¿sí? Como vemos aquí, ¿ya? Y tenemos menos A, el otro cateto, elevado al cuadrado. Entonces tenemos 2A elevado al cuadrado menos A elevado al cuadrado. Y eso nos da 4A elevado al cuadrado menos A elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? Sí, que tengo que restar 4 menos 1 y me da 3A elevado al cuadrado. Como el A está elevado al cuadrado, lo puedo extraer del radical y me queda A raíz de 3. Bien. Con base a todo eso ya podemos tener los dos triángulos. Cuando un triángulo rectángulo es isósceles y tienen ángulos de 45 grados, ambos ángulos son iguales, o cuando tenemos un triángulo rectángulo de ángulos desiguales, es decir, 30 y 60 grados en este caso. Bien.
Vamos a leer un poco. Dice, en un triángulo rectángulo isósceles de ángulos internos 45, 45 y 90 grados, la longitud de la hipotenusa es la medida del cateto multiplicado por 2. Esta sería la longitud de la hipotenusa. Esto debemos aprendernos, debemos tener bien claro, ¿sí? Y cuando se trata de un triángulo rectángulo de ángulos internos 30, 60 o 90 grados, ¿sí? La longitud de la hipotenusa es el doble de la longitud del cateto menor y la longitud del cateto mayor es la medida del cateto menor multiplicado por 2. Entonces aquí tenemos, la hipotenusa es 2A, ¿verdad? Y el cateto mayor es A por raíz de 3. ¿Sí? Estas son las partes que debemos tener en consideración. Bien, aquí nos queda la duda de dónde sale este 2A y de dónde sale este 2A y 2A. Bueno, salen así porque todos los lados de este cateto son idénticos, son iguales. 2A, 2A y 2A. Bien. En este caso nos dan esta medida de 2A y tenemos aquí, pues lo podemos dividir en dos triángulos rectángulos que vemos claramente, donde tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto, aquí lo dividimos en dos partes, sería el cateto 2A dividido para 2 es A, y tenemos la altura, que es el lado, el cateto vertical, digámoslo así. Ese cateto no lo conocemos, pero por el teorema de Pitágoras lo llegamos a descifrar, A por raíz de 3. Bien, vámonos a los ejercicios, chicos. Bien, aquí tenemos la página 121, sí, en la página 121 tenemos determinar el valor de X y de Y en el triángulo rectángulo de la figura. Miren que aquí me dan un triángulo rectángulo de 30 y 60 grados internos y 90 grados, como vemos aquí. Este es el caso que tenemos, el de aquí. Bien, nos dan la hipotenusa, que vale 18, en este caso, pero desconocemos sus catetos, ¿ya? Desconocemos sus catetos. Entonces, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar a X por A, el cateto menor. Nos damos cuenta que el cateto menor es este de aquí, el horizontal. A simple vista podemos ver que es menor. Ese valdría A. 18 valdría 2A, porque es la hipotenusa. Y X sería igual a A por raíz de 3. Bien, entonces, ¿cómo calculo el valor de A? Bien, vamos a hacerlo en la pizarra para poderlo expresar de la mejor forma, poderlo explicar mejor. Bien, chicos, aquí tenemos el ejercicio que nos están pidiendo. Dice, determina el valor de X y de Y en el triángulo rectángulo de la figura. Nos dan un triángulo rectángulo cuyos ángulos internos, tenemos que fijarnos siempre en eso, los ángulos internos son de 90 grados, obviamente, el otro de 30 grados y el otro de 60 grados. Entonces estamos en un caso de estos, donde en un triángulo rectángulo de esa forma, tenemos que el cateto menor es igual a A. Entonces aquí podemos poner que Y es igual a A, ¿verdad? Primero comenzamos aquí, este es igual a A. Listo, ya tenemos este. Vamos con el otro, dice el cateto mayor, es decir, este de aquí, el cateto mayor, este, X, sería igual a A por raíz de 3. Ponemos ese dato, ¿verdad? X igual a A por raíz de 3, ¿verdad? Bien, y por último tenemos que la hipotenusa es igual a 2A. Entonces, como ya la hipotenusa nos dan el valor, entonces ponemos 18, ¿verdad? Que es la hipotenusa. Dice que esto es igual a 2A. Bien, aquí esta A puede variar, puede ser M, N, otro valor, otra letra cualquiera, pero le ha puesto A. Siempre usamos por lo general la A. ¿Para qué? Para identificar o representar el cateto mayor, el cateto menor y la hipotenusa respectivamente a través de forma algebraica, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo encuentro el valor de X y cómo encuentro el valor de Y? Para encontrar el valor de X y el valor de Y, o calcular esos valores, necesariamente tengo que conocer el valor de A. No lo conozco. Porque una vez que tenga el valor de A, yo puedo decir que ya tengo el valor de Y. Y el valor de X simplemente multiplico ese valor de A que me den, o me lo encuentro, o lo investigo,
¿sí? Lo multiplico por la raíz cuadrada de 3 y ese sería el valor de x. Pero acá tengo este dato importante, que este nos ayuda mucho, más bien ya es la solución prácticamente, que la hipotenusa, que vale 18, es igual a 2a. De aquí hay una ecuación, es decir, aquí dice que 2a es igual a 18, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora ese 2 que está multiplicando con a pasaría al otro lado a dividir. Entonces me quedaría, porque estoy despejando a, es decir, encontrando el valor de a, me quedaría 18 dividido para 2. Y 18 dividido para 2 es igual a 9. Miren que ya tengo el valor de a, que es 9. Una vez que ya tenga el valor de a, que es 9, ya puedo calcular tanto y como x. Entonces, y nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Si y es igual a a, entonces y significa que es igual a 9, ¿verdad? Y si x es igual a a por raíz de 3, significa que esto es igual a 9 por raíz de 3, ¿verdad? Y haciendo en la calculadora, ¿cuánto me quedaría? Vamos a hacerlo en la calculadora, ¿verdad? Bien, entonces tenemos aquí que 9, podemos calcular 9 por raíz cuadrada, que aplicamos, aplastamos este puntito y dice raíz cuadrada de ¿cuánto? De 3. Y eso ponemos igual, 9 por raíz de 3, ponemos SD y sale 15,58. 15,58, ¿verdad? Ese sería el valor. Aquí lo podemos redondear a un decimal superior, un inmediato superior. ¿Por qué? Porque el 8 está precedido del 8. Si este número del tercer dígito fuera menor que 5, ya no podríamos aumentar aquí, sino que quedaría como 58. Pero en este caso, como es mayor que 5 o mayor que 5, entonces quedaría en 15,59, ¿verdad? 15,59. Bien, entonces aquí tenemos que 9 por raíz de 3 es igual a 15,59. Cualquiera de las dos formas, tanto 9 por raíz de 3 como 15,59, serían las respuestas correctas. Entonces tenemos el valor de y, que es 9, y el valor de x, que es 9 por raíz de 3, o lo que es lo mismo, 15,59. Y de esa manera hemos resuelto nuestro ejercicio. Recuerden que tenemos que observar es esto, los ángulos interiores. Porque hay el otro caso donde los ángulos interiores son 45 y 45 grados. En ese caso sería otro el tratamiento. Bien, serían otros los valores de cateto mayor, otro valor de cateto menor y otro valor de la hipotenusa. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Bien, chicos, aquí tenemos el otro ejercicio. Sí, nos dice calcular el valor de x y de y en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces nos dan un triángulo rectángulo cuyos ángulos interiores, eso es lo primero que tenemos que observar. El uno es de 45 grados, el otro también es de 45 grados y el de acá que es el de 90 grados, ¿verdad? Entonces ya tenemos que aplicar este principio. Cuando tengo un triángulo rectángulo isósceles cuyos ángulos interiores son 45, 45 y 90, el cateto 1, es decir, digámoslo así, cualquiera de los catetos van a ser igual, de la misma medida, ¿verdad? Porque son idénticos. Cateto 1A, cateto 2 también vale A, y la hipotenusa es igual a A por raíz de 2. Bien, entonces tengo que en primera instancia X, este de aquí, ¿verdad? Este cateto es igual a A, digámoslo que sea el cateto 1, igual a A. Bien, tengo que el otro cateto, el de aquí, 5, también es igual a A. Por lo consiguiente, A es igual a 5, ¿verdad? Y por último, la hipotenusa que es Y, es igual entonces a A por raíz de 2, ¿verdad? Por raíz cuadrada de 2. Bien, entonces, si ya tengo este valor de aquí, que 5 es igual a A, es decir, A es igual a 5, por lo tanto, X también va a ser igual a 5, ¿verdad? X va a ser igual a 5. Y es coherente porque si es un cateto isósceles, un triángulo rectángulo isósceles, cuyos triángulos son, los ángulos internos son iguales, ¿no? Los agudos aquí, los internos son iguales, entonces es obviamente que estos dos lados son iguales, X y
En este caso, cateto 1 y cateto 2 serían idénticos. Entonces, x igual a 5, a igual a 5. Y por último, calculo el valor de y. Ya tengo el valor de a, que es 5. Y ese 5 lo multiplico por raíz de 2. Bien. ¿Sí? Aquí tengo la respuesta en el libro. Me dice que y es igual a por raíz de 2, igual a 5 por raíz de 2, que es lo que hemos encontrado. Ahora, si queremos ahondar en la calculadora, podemos hacer. Entonces, ponemos 5 por la raíz de 2, ¿verdad? Entonces, pongo 5 por raíz cuadrada de 2. Y eso es igual a 7,07. Esto también sería igual a 7,07. Usted lo puede hacer en su calculadora, ¿verdad? 7,07, redondeando a dos cifras decimales. Como el número que sigue, el dígito que sigue, el tercer dígito de este producto es 7,071, entonces no tengo por qué sumarle este valor o redondearlo a un valor mayor, se me queda igual. Bien, chicos, hagamos otro. Vamos con otro ejercicio. Bien, chicos, aquí vamos a ver un ejercicio muy interesante donde tenemos que aplicar ya todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, es decir, a trabajar con un triángulo, rectángulo isósceles, ¿sí? Cuyos ángulos interiores son de 45 grados y 90 grados. Y también un triángulo, rectángulo isósceles, cuyos ángulos interiores son de 60, de 30 y de 90 grados. Nos dicen lo siguiente, dice, un faro se encuentra sujeto por dos cables de 60 grados y 45 grados como muestra la figura. Aquí está, aquí observamos que este es el de 60 grados y acá está el de 45 grados. ¿Sí? Esos dos cables, ¿sí?, están sujetando al faro. Es decir, el primer cable de este lado izquierdo forma un ángulo de 60 grados con el piso, con el suelo, que es horizontal, ¿verdad? Y el otro cable, que es un poco más largo, ¿sí?, forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. El faro quedaría en medio, o sea, no en medio, sino que quedaría entre los dos cables y forma un ángulo de 90 grados con el piso, el faro. El faro, o sea, el poste del faro que sostiene al faro forma un ángulo de 90 grados por el lado izquierdo y por el lado derecho. O sea, aquí hay dos triángulos, si vemos, chicos, observamos correctamente, tenemos dos triángulos rectángulos, este de aquí del lado izquierdo y el de acá del lado derecho. En el lado izquierdo, el cable le damos el valor de X y en el lado derecho al cable le damos el valor de B. ¿De? Pero a la altura de ese poste tiene 4 metros y bueno, tenemos acá la distancia desde un extremo de un cable hasta el otro extremo del otro cable, el cable izquierdo, el cable derecho, ¿sí? Se le llama C, pero se subdivide en dos partes, en Y y en A. Bien, eso es importante porque aquí tenemos un caso de dos triángulos rectángulos isósceles, el uno de 60 grados, 30 grados, 90 grados y el otro de 45 y 90 grados. Vamos a completar aquí la figura poniendo el ángulo aquí de 30 grados, pues obviamente este ángulo de aquí es de 30 grados, ¿verdad? Como ya sabemos, y este ángulo de acá es de 45 grados, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante poner esto para saber cómo voy a trabajar según las reglas que nos han dado, las que vemos aquí, ¿verdad? Cuando se trata de un triángulo rectángulo isósceles que tiene 45 y 90, se trabaja con esta forma. A los catetos se le da la letra A, tienen el mismo valor, y la hipotenusa sería A igual a por raíz de 2. En cambio, en el lado izquierdo, donde está el triángulo rectángulo isósceles de 60 y 30 grados, utilizaría este esquema. El cateto menor, que sería en este caso el horizontal, valdría A. El cateto mayor, que sería la altura del poste, es decir, 4 metros, valdría A por raíz de 3. Y la hipotenusa sería igual a 2A. Bien, antes de poner valores y todo, debemos leer lo que nos pide calcular. Vamos a regirnos únicamente a lo que nos pide que calculemos. Aquí nos dice calcular la longitud del cable X y la distancia Y. A ver, calcula la longitud del cable X, tenemos que calcular esta hipotenusa, ¿verdad? Y la distancia Y, es decir, el cateto número, digamos que este sea el cateto número 2, ¿sí? ¿Ok? O el cateto menor, este de aquí. Bien, Y,
es esta y. Bien, entonces vamos a responder la primera pregunta. Entonces voy a trabajar única y exclusivamente con este triángulo del lado izquierdo, es decir, el triángulo rectángulo isósceles es de 60 y 30 grados. Entonces tengo que utilizar este esquema de aquí. Bien, X sería la hipotenusa. Entonces, como la hipotenusa vale 2A, X valdría entonces 2A, ¿verdad? Muy bien, perfecto, 2A. Bien, el cateto menor, que sería Y, porque aquí está, nos lo está delimitando desde aquí hasta aquí, vale Y. Y entonces sería igual a ¿cuánto? Sería igual al cateto menor, que sería AA. Y igual a A. Y por último tenemos el cateto mayor, ¿sí? Cateto mayor, que sería 4 metros. Este cateto mayor vale 4, ya nos dan el valor, vale 4 metros. Entonces, 4 metros sería igual entonces a ¿cuánto? A A por raíz de 3, ¿verdad? A A por raíz de 3. Bien, entonces de aquí podemos ir viendo, ¿sí?, qué valores puedo calcular, ¿sí?, y de esa manera poder llegar a los valores de X y de Y. ¿Listo? Bien, vamos a borrar la unidad de medida para poder trabajar más libremente, ¿no? Después nos vamos a confundir, o sea, sabemos que, bueno, todo está en metros, las longitudes, entonces vamos a poner solamente 4 igual a A por raíz de 3. De aquí yo puedo despejar A, ¿sí? Porque este A lo puedo pasar a despejar dividiendo 4 para raíz de 3, ¿sí? O 4 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque esta raíz de 3 que está multiplicando con la A pasaría a dividir al otro lado donde está el 4. Bien, ¿cuánto me quedaría eso? Veamos. Tengo una calculadora y voy a poner 4 dividido, ¿para quién? Para raíz de 3. Y eso es igual a 2,31. Vamos a calcular nuevamente. 4 dividido para raíz de 3 igual a 2,31. ¿Por qué lo redondeamos a 31? Porque el dígito que sigue después del 0 es mayor que 5. Entonces al 0 le sumamos 1, nos quedaría 2,31. Bien, 2,31. Listo. Entonces esto es igual a 2,31, o lo que es lo mismo, 4 por raíz de 3. Bien, si ya tenemos que A es igual a 2,31, ¿sí? O 4 por sobre raíz de 3, ¿sí? Vamos a encontrar el valor de, ya tenemos el valor de A, lo vamos a reemplazar. Y también valdría A, Y valdría A, entonces Y sería igual a A, entonces A sería igual también Y igual a 4 sobre raíz de 3. ¿Verdad? Tendrían el mismo valor. Bien. Ahora X igual a 2A, lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de A por 2. Sería 2 por 4 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar 4 por 2 por 4 es 8, dividido por raíz de 3. Dos por 4 es 8, dividido para raíz de 3. 4,61. 4,61. Bien, chicos, vamos a revisarlo. Bien, chicos, revisando en el libro, efectivamente estos son los valores que nos da X igual a 8 raíz de 3 sobre 3, es que tenemos Y igual a 4 por raíz de 3 sobre 3. Bien, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bien, vamos a racionalizar
Cuando el resultado de A, si es el mismo, es Y, está muy bien. Bien, el resultado de Y sería así. Vamos a racionalizar. ¿Se acuerdan que el factor racionalizante multiplicamos por el mismo valor arriba y abajo, ¿no? El mismo, por este denominador, ambos, entre numerador con denominador. Entonces aquí tenemos que esto nos quedaría 4 por raíz de 3, ¿sí? Sobre raíz de 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque 3 por raíz de 3 es raíz de 3 elevado al cuadrado. En ese momento yo puedo simplificar este exponente con el índice radical y me quedaría arriba 4 por raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Bien, entonces ya tengo valor de Y, 4 raíz de 3 sobre 3, que es lo mismo que lo que calculamos hace un momento, que nos da 2, aproximadamente 2,31, ¿verdad? Bien, por eso es que en el libro sale de esa manera. Cualquiera de los resultados es válido. En el caso de X, yo tengo que X, me queda aquí 2 por 4, 8, ¿sí? 2 por 4 es 8, sobre raíz de 3. Racionalizando, vamos a racionalizar esta fracción, porque abajo tiene un radical, un raíz del 3, bueno, lo multiplicamos por la raíz de 3 abajo y por lo consiguiente también tenemos que multiplicar por raíz de 3 arriba. ¿Y por qué hacemos eso? Para poder eliminar el radical de abajo, ¿ya? Entonces quedaríamos 8 por raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? Sobre raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Ok? Raíz de 3 elevado al cuadrado. Lo mismo, ¿verdad? Simplificamos el exponente de 2 con el índice radical y nos quedaría esto entonces igual a 8 por raíz de 3. ¿Sí? Recuerde que siempre que encontremos un radical en el denominador, como en este caso, como en el caso de acá, de la Y, en el caso de la X, debemos racionalizar, y eso ya lo sabemos hacer, es decir, multiplicar por un factor racionalizante, que de tal manera que al multiplicar ambos, el denominador con el otro denominador, pues yo pueda eliminar el radical, es decir, el símbolo radical. Pero debo darme cuenta que aquí está elevado al cuadrado, entonces el índice radical es 2, entonces este 3 debería quedar elevado al cuadrado, por eso lo multiplico por el mismo factor, por raíz de 3, y arriba también raíz de 3, lo mismo acá, raíz de 3, raíz de 3. Al multiplicar raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, me queda raíz cuadrada de 3 elevada al cuadrado. Y yo puedo simplificar el exponente al cuadrado con el índice radical. Y se me elimina el radical y por eso me queda ahora abajo el número entero 3, como acá también me queda raíz de 3 sobre 3. 8 por raíz de 3 sobre 3. Y esos son los resultados que me da el libro, ¿verdad? Y efectivamente está hecho. Bien, ya tenemos esta parte, ya tenemos contestada esta pregunta. Vamos con la otra. Dice, calcule la longitud del cable B y la distancia A. Vamos a borrar esta parte de aquí. Bien, vamos a borrar esto. Ya tenemos, ¿verdad? Entonces dice, calcula la longitud del cable B, es decir, la hipotenusa del otro triángulo que tiene 45 grados. Entonces ahí tengo que trabajar con este criterio, el criterio de acá arriba. Bien, entonces yo digo que B es igual a la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2A por raíz de 2. B es igual a A por raíz de 2. Aquí dice hipotenusa A por raíz de 2. Esto es un esquema que utilizamos cuando tenemos ángulos de 45 grados en un triángulo rectángulo isósceles. Bien. El cateto 1 y el cateto 2 van a ser iguales, es decir, que A va a ser igual a 4 metros. Directamente yo le pongo A igual a 4. ¿Verdad? Sí, porque estos dos son iguales, es decir, este cateto de aquí, de que avanza de aquí hasta aquí, ¿sí? Va a ser igual al cateto de aquí. Está el cateto de acá, es decir, la altura del faro, de aquí. ¿Cuánto es la altura del faro? 4 metros. Por eso A es igual a 4. Bien. Entonces, como ya tengo el valor de A, puedo calcular el valor de B. ¿Sí? Aquí entonces me quedaría que B es igual a 4 por raíz de 2.
Y estos son los resultados que me dan en el libro. A igual a 4 y B igual a 4 por raíz de 2. Ambos en metros, ¿verdad? Pero hay una tercera pregunta, ya tengo respondida la segunda. Ahora tengo la tercera, literal C, que dice, halla el área aproximada del triángulo formado por los cables y la distancia de las anclas hasta el suelo. Es decir, si nos observamos detenidamente, aquí tenemos un triángulo completo, que es la unión de los dos triángulos rectángulos. Es decir, el triángulo que forman los dos cables con el piso, ¿verdad? Con el piso. Entonces, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? El área de un triángulo es igual a base por altura, ¿sí? Así se pone, base por altura sobre 2. Bien, vamos a cambiar la letra. En vez de A, vamos a poner H para identificar la altura. Bien, para poder identificar y no confundirnos con la A de los catetos, ¿verdad? Entonces, bueno, base, vamos a ponerle BS, para no confundirnos también con la B de aquí. Entonces tenemos base por altura sobre 2. Esa es la fórmula general. Bien, vamos a ver cuál es la base. La base es la suma de estos dos lados, de tanto de Y como de A. ¿Cuánto vale Y? Vale 2.31 aproximadamente, ¿verdad? Por la altura, que es 4 metros, ¿verdad? ¿Sí? Y todo eso sobre 2. Aquí ya puedo simplificar, saco la mitad acá es 2, y entonces me quedaría que el área es igual a 2.31 por 2. Vamos a multiplicar eso con la calculadora, 2,31 por 2, y eso me da igual a 4,62. 4,62. Allá, pero la base es, aquí estuvo un error, chicos, la base es la suma de Y más A. ¿Y cuánto vale? Vale 2.31, pero me faltó sumarle A. Mire, aquí me equivoqué, chicos, hay que corregir aquí. Bien. Vamos a hacerlo más explícito, digámosle, la base es la suma de Y más A, ¿verdad? Entonces me voy a poner aquí Y más A, ¿sí? Esa es la base, ¿verdad? Y eso lo multiplico por la altura, 4. Y eso lo divido para 2. Bueno, aquí puedo seguir simplificando y me queda 2. Ahora sí, ¿cuánto vale Y? Vamos a hacerlo acá abajo. Y vale, ¿cuánto? 2,31, ¿verdad? 2,31 más, ¿cuánto vale A? A vale, ¿cuánto? Vale 4, ¿verdad? Y eso tengo que multiplicarlo después por 2. ¿Qué hago primero? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces pongo 2.31 más 4 es 6.31. Y eso habría que multiplicarlo por 2, ¿verdad? 6,31. Y aquí eso multiplicaríamos por 2. ¿Cuánto me da eso entonces? El área entonces sería igual o aproximadamente igual, ¿sí? Porque hemos hecho unos redondeos aquí. Entonces 6.31 por 2 me da igual a 12,62. 12,62. Entonces ese sería el valor del área, o el valor aproximado del área. Metros al cuadrado. Recuerden que el área siempre va en metros al cuadrado. Y efectivamente coincide con el valor del libro. ¿Correcto? Bien, chicos, entonces, ¿qué es lo que debemos tener cuidado aquí? Debemos tener cuidado entonces, ¿sí? Debemos tener cuidado primeramente en qué tipo de triángulo rectángulo es que estoy trabajando, ¿verdad? ¿Qué tipo de triángulo rectángulo es que estoy trabajando? ¿Con cuál es el que voy a trabajar? Y según eso, aplico el criterio del triángulo rectángulo isósceles. Una cosa es trabajar con un triángulo rectángulo isósceles de 60 y 30 grados, y otra cosa es trabajar con un triángulo rectángulo isósceles de 45 y 90 grados. ¿Listo? Bien, chicos, espero que haya sido de provecho y de bendición esta clase de matemáticas virtual. Nos vemos en la próxima oportunidad y adelante en sus estudios.